El objetivo último de la historia es que el ser humano se conozca a sí mismo. En palabras de R. G. Collingwood, historiador del siglo XX, el valor de la historia reside en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y, por tanto, lo que el hombre es. Sin la historia no podríamos comprender nuestras vidas. La historia también cuenta con su propia historia. Desde los primeros tiempos, todas las sociedades han relatado historias sobre sus orígenes o de su pasado, normalmente en forma de narraciones que giraban en torno a los actos de dioses y héroes. Las primeras civilizaciones alfabetizadas también llevaban registros de los actos de sus gobernantes, que inscribían en tabletas de arcilla o sobre los muros de los palacios y los templos. Pero al principio estas sociedades no hicieron ningún intento de estudiar de forma sistemática la verdad del pasado. No diferenciaban entre lo que había sucedido de verdad y los acontecimientos que formaban parte de los mitos y leyendas. Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. George Santayana, La vida de la razón, 1905. La narración histórica en la antigüedad. En el siglo V a.C., los griegos Heródoto y Tucídides fueron los primeros que intentaron responder a las preguntas sobre el pasado mediante la recogida e interpretación de pruebas. La palabra historia, acuñada por Heródoto, significa investigación en griego. Aunque la obra de Heródoto aún contenía una proporción significativa de mitología, la narración que Tucídides hizo de la guerra del Peloponeso satisface la mayoría de los criterios del estudio histórico moderno. Se basó en entrevistas con testigos del conflicto y atribuyó los acontecimientos a la conducta humana en vez de a la intervención y los designios divinos. Tucídides acababa de inventar una de las formas de historia más duraderas, la narración de guerras, conflictos políticos, diplomacia y toma de decisiones. El auge de Roma hasta el dominio del mundo mediterráneo alentó a los historiadores a desarrollar un género con un alcance más amplio, la narración de cómo hemos llegado hasta aquí. El historiador heleno Polibio, 200 a 118 a.C., y el romano Tito Livio, 59 a.C. a 17 después de Cristo, quisieron crear una narrativa del ascenso de Roma, una imagen general que ayudara a entender los acontecimientos en una escala temporal amplia. Pese a que se limitaron al mundo romano, fue el principio de lo que a veces llamamos historia universal, que intenta describir el avance desde los primeros orígenes hasta el presente en forma de narración, con un objetivo, lo cual le otorga al pasado un propósito y una dirección aparentes. En China, el historiador Sima Qian, circa 145 a 86 a.C., investigó de un modo parecido la historia china y se remontó miles de años, desde el legendario Shi Huangdi, circa 2697 a.C., hasta el emperador Wu, de la dinastía Han, circa 109 a.C. Lecciones morales. Además de dar sentido a los acontecimientos mediante la narrativa, los historiadores de la antigüedad consolidaron la tradición de la historia como una fuente de lecciones y reflexiones morales. Por ejemplo, las obras históricas de Tito Livio o de Tácito, 55 a 120 después de Cristo, tenían en parte el objetivo de analizar la conducta de héroes y villanos, meditando sobre los puntos fuertes y débiles de la personalidad de los emperadores y de los generales, y ofreciendo a los virtuosos ejemplos de qué imitar y qué evitar. Esta sigue siendo ahora una de las funciones de la historia. El cronista francés Jean Froissart, 1337-1405, dijo que había escrito sus crónicas sobre los caballeros que combatieron en la Guerra de los 100 años para inspirar a los hombres valientes a seguir esos ejemplos. En la actualidad, los estudios históricos sobre Lincoln, Churchill, Gandhi o Martin Luther King desempeñan la misma función. La Edad Oscura. El auge del cristianismo a finales del Imperio Romano cambió el concepto de historia en Europa. Los cristianos empezaron a considerar los acontecimientos históricos como obras de la divina providencia o como muestras de la voluntad divina. Se solía evitar la investigación escéptica de lo sucedido, y las narraciones de milagros y martirios se aceptaban sin ser cuestionadas.